Señor le bendiga, hermanos. En esta ocasión tengo la oportunidad de compartir una pequeña enseñanza basada en el tema que Dios ha puesto en el corazón a nuestros pastores, que se llama Rompiendo la rutina, cambiando la cultura. Como hemos visto, muchos de nuestros hermanos que han compartido la palabra en estos live pasados ya han definido lo que significa rutina, ¿verdad? Que es una costumbre, que son hábitos, que son cosas que hacemos de una manera automática ya. Y que la cultura es un conjunto de conocimientos, ideas y tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo. O sea, vienen siendo algo rutinario, algo que se hace de una manera automática durante mucho tiempo, hermanos. Que llega a tal momento en el cual esa rutina ya no está cumpliendo con los especificado, con las necesidades con las cuales se dio desde un principio, ¿verdad? Ya no está cumpliendo ese propósito. Ahora bien, ok, ¿todas las rutinas son malas? No, ya establecimos que no toda la rutina es mala, hermano. Hay rutinas buenas. Claro que hay rutinas buenas. Sabemos que si usted se levanta temprano y ora temprano, sale a correr o a hacer ejercicio y llega, lee la palabra, se congrega, a adorar a Dios juntamente con los hermanos, y todos sabemos que todo eso lo hace durante mucho tiempo, no simplemente le está beneficiando el correr y hacer ejercicio físicamente, sino que también el leer la palabra, el adorar a Dios, el orar y todo eso nos beneficia espiritualmente. De esa rutina no estamos hablando. Estamos hablando de la rutina, aquella en la cual simplemente se está haciendo por hacer. No se está haciendo con ningún propósito ya. Simplemente por cumplir. Lo estamos haciendo por cumplir, pero ya no hay una convicción, hermano. Ya no hay un deseo genuino de cumplir con esa necesidad, con ese anhelo de llegar a un propósito. Simplemente lo hacemos por cumplir. Un ejemplo muy clásico es cuando eh, llegamos a las iglesias y simplemente vamos por cultura, ¿verdad? Ustedes saben que hay tradición de que mucha gente va los domingos a la iglesia simplemente por costumbre, porque así le enseñaron desde niño, ¿verdad? Ir los domingos a la iglesia, y muchas veces ni siquiera los domingos va, simplemente va cuando es Navidad en Semana Santa, y se vuelve una costumbre, una rutina. ¿Y qué significa? Bueno, pues eso es lo que queremos romper, hermanos. En pocas palabras, eso no queremos que siga así. Queremos que eso cambie, hermanos. Queremos que todo eso sea cambiado. Mire, un ejemplo muy clásico acerca de los cambios que han estado habiendo los últimos años es la manera de comunicarnos, hermanos. Antes, hace unos 20, 30 años, la manera de comunicarse era por medio de una carta, ¿verdad? Usted escribía, si quería comunicarse con un ser querido, una persona que estaba retirado, tal vez en otro estado o en otro país, usted escribía una carta y la ponía en el correo, ¿verdad? Y si bien le iba, tal vez en un mes o dos, usted recibía respuesta, porque todo el tiempo que tardaba esa carta en llegar al correo y luego ser enviada, y si el cartero no la perdía, bueno, y aquella persona la recibía, y de aquí a que esa carta que aquella persona le enviaba a usted, pasaba mucho tiempo, hermanos. O sea, y todo eso cambió. En la actualidad, mire, con el teléfono en la mano, usted puede mandar un texto y en 3 segundos se está comunicando con una persona al otro lado del mundo, hermano. O sea, ya no necesitamos cartas, ya no necesitamos papel, ya. O sea, eso está cambiando. La manera de difundir el evangelio, hermanos, también está cambiando. Mire, sabemos que hay hoy, los últimos años,
hay muchas maneras de comunicarnos, hermanos. Ahora está el YouTube, ahora está Instagram, ahora está eh, el Facebook. Hay muchas maneras de comunicarse. Y esa manera de comunicarse eh, a la iglesia le está beneficiando también, hermanos. Aunque no fueron definidas para expandir el evangelio, hermano, déjeme decirle. El propósito original era otro y no era nada espiritual. Pero nosotros podemos hacer uso de esas plataformas, de esas herramientas, hermanos. ¿A qué me refiero? Bueno, que ahora si usted tiene una iglesia, supongamos, y en su iglesia hay alrededor de 20, 30 miembros, ¿verdad? Y usted da un mensaje y alguien graba ese mensaje y lo pone en YouTube, vamos a decir algo, solo por decir, una plataforma. Bueno, lo pone en YouTube. Bueno, ahora no simplemente se están beneficiando de ese mensaje esas 20 o 30 personas que estaban en ese lugar físicamente. No, ahora se están beneficiando miles o tal vez millones de personas alrededor del mundo, hermanos. Porque muchas personas van a ver ese video y se van a beneficiar de la palabra de Dios. A eso nos estamos refiriendo, a que debemos de adaptarnos a las necesidades actuales, hermanos, que nos exigen cambios, nos exigen renovarnos, necesitamos adaptarnos a la actualidad, hermanos. Y eso me refiero no simplemente a nuestra vida diaria, sino a la manera en la cual estamos expandiendo el evangelio, hermano. Debemos de usar diferentes herramientas. El mensaje, escuche bien, el mensaje siempre va a ser el mismo. El mensaje no cambia, pero los métodos y las herramientas deben de cambiar, hermano, porque debemos de adaptarnos y ser más eficaces para llevar este evangelio a donde más sea posible, porque sabemos que el tiempo está cercano, hermanos. Mateo 24 nos habla acerca de las señales, de cuál va a ser la señal del fin. Bueno, pues se dice que guerras y rumores de guerras, hambre, pestilencia, y sabemos que todo eso se ha estado cumpliendo durante varios de los últimos años. Ha habido guerras y rumores de guerras, enfermedades, venimos saliendo de este COVID-19, hermano, eso nunca antes había sucedido, una pestilencia mundial. Eso es una señal bien clara de que estamos en los últimos tiempos, hermano. Es por eso que la iglesia de Jesucristo se debe actualizar, hermanos. La iglesia de Jesucristo se debe actualizar. ¿Para qué? Para ser más eficiente en llevar este mensaje a las personas que aún no han oído del Señor Jesucristo. Que solo hay un camino, solo Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, hermanos. Solamente ese es el camino. Jesucristo es el camino a la vida eterna. No hay otro, hermanos. Y es por eso la necesidad de romper la rutina y de cambiar la cultura, hermanos, para que podamos ser eficaces, bien eficaces en llevar este evangelio. Ahora bien, ¿habrá algún ejemplo en la palabra de Dios acerca de alguien que hizo cambios porque algo se había hecho rutina, hizo cambios en la cultura? Bueno, claro que hay alguien y todos lo conocemos porque muchos de nosotros lo hemos aceptado como nuestro Salvador. Me refiero a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Él vino a cambiarlo todo, hermanos. Hace más de 2000 años Él vino a la tierra y lo cambió completamente todo. Mire, pero comenzó en aquel tiempo cuando Él llegó, comenzó cambiando la tradición y la cultura judía. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, sabemos que Dios le dio unas ordenanzas, unas, unas leyes a Moisés en el monte Sinaí. ¿Cuándo pasó eso? Bueno, alrededor de 1500 años antes de que Cristo viniera a la tierra. Nuestro Dios tuvo un encuentro con Moisés en el monte Sinaí. Y en ese monte
Dios le dio las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Pero no simplemente le dio los 10 mandamientos, también le dio muchas ordenanzas que el pueblo de Israel debería cumplir, hermanos. Eran alrededor de 613 ordenanzas. 613 ordenanzas eh, que el pueblo de Israel debería cumplir diariamente, hermanos. ¿Qué pasaba? Bueno, que si violaban una de esas ordenanzas, eran culpables de todas. O sea, era difícil, hermano. Era muy difícil cumplir 613 ordenanzas que el Señor le decía: haz esto y no hagas esto, haz esto y no hagas esto. Había muchas ordenanzas y muchos ritos que había que hacer. En uno de ellos sabemos que el Señor estableció que debería haber un sacrificio de un animal limpio, sin mancha, sin defecto, para el perdón de los pecados. Y ese se hacía en el día de la expiación. Una vez al año, hermanos, el sacerdote entraba en aquel tabernáculo que fue elaborado de acuerdo a las especificaciones que Dios le dio a Moisés en el monte. Tenía que ser exactamente tal como Dios lo estableció. Bueno, ¿qué pasaba? Bueno, una vez al año el sacerdote entraba al lugar santo y al lugar santísimo, hacía el sacrificio, y si era aceptado, entonces el pueblo de Israel había sido perdonado de sus pecados durante un año. ¿Y qué pasa el otro año? Bueno, pues había que hacer otra vez otro sacrificio de otros animales. Si era perdonados, bueno, pues entonces si Dios aceptaba ese sacrificio, eran perdonados una vez al año. ¿A qué me refiero? Bueno, que el sacerdote tenía que hacer un sacrificio primeramente por él, por sus pecados, hermano. Porque se dice que el sacerdote entraba amarrado de un pie y con unas campanitas. Por si al momento en el cual entraba él hasta el lugar santísimo y él estaba en pecado, ahí caía muerto, ¿no? ¿Y para qué eran las campanitas? Bueno, para el pueblo que estaba afuera, porque nadie podía entrar, hermanos. El que entraba ahí moría. Bueno, solamente la persona que Dios estipulaba que fuera el sacerdote, esa persona solamente podía entrar a hacer el sacrificio, la expiación por los pecados una vez al año. Si esa persona estaba aceptada por Dios y era limpia, bueno, pues entonces salía y la gente se alegraba. Wow, estamos perdonados una vez más, un año más, gloria a Dios. ¿Y qué pasa? Bueno, pues a veces esa persona no estaba limpia y ya cuando no oían el ruido de las campanitas es porque esa persona había caído muerta ahí. Y como la amarraban de un pie, bueno, pues la sacaban jalando con una cuerda o no sé qué usaban, porque no podían entrar por el cuerpo hasta el lugar santísimo, hermano. Era un lugar santo donde estaba la presencia de Dios. Mire qué tan estricto era la ley, hermanos, qué tan estricto era. Era difícil cumplir todo eso. Bueno, durante alrededor de 1500 años, mientras hubo templo, ¿vea? Porque sabemos que los templos fueron destruidos y establecidos y fue así, se la llevó el pueblo de Israel durante muchos años. Pero durante 1500 años eso estaba establecido así. Y cuando tenían la oportunidad lo hacían, ¿verdad? Bueno, cuando Cristo vino a la tierra, Él mismo, hermanos, Jesús, Dios, hecho carne en el cuerpo de Jesús, se sacrificó por nosotros como si fuera Él un cordero, hermanos. ¿Por qué? Porque ¿qué estaba pasando? ¿Por qué Jesús hizo eso? Bueno, porque el pueblo de Israel, hermanos, dejó de hacerlo de la manera en la cual Dios se lo había establecido. Ellos ya no sacrificaban el animal que debería ser menor de un año, sin defecto, y debería ser sano, y ya no lo hacían así. Ya sacrificaban animales defectuosos, animales enfermos. ¿Por qué lo estaban haciendo así? Bueno, porque ya lo hacían por cultura, hermanos. Ya era una tradición simplemente, ya no lo hacían por temor a Dios, ya no lo hacían por agradar a Dios, ya no lo hacían
por hacerlo de la manera correcta como Dios lo estableció. ¿Qué pasó? Bueno, Jesucristo fue el sacrificio perfecto, hermanos. Fue el sacrificio perfecto, fue el Cordero de Dios que murió por nosotros, hermano. Y después de que ese sacrificio fue perfecto, mire cómo es lo importante. Él mismo, nuestro Señor, nuestro Dios, se sometió a lo que Él mismo estableció. ¿A qué me refiero? Bueno, que la palabra de Dios nos enseña que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Bueno, Dios mismo se sometió a lo que Él mismo estableció. Y Él mismo tomó un cuerpo en el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él vino y se sacrificó solamente una vez y para siempre. Ya no es necesario más sacrificios por los pecados, hermanos. Él lo cambió todo completamente. Ahora bien, nada más eso cambió. No, también Dios le dio a Moisés muchas, entre tantas ordenanzas, vamos a ver una para que sepan de lo que quiero hablar. Mire, en Éxodo capítulo 31, el verso 12 dice, habló además Jehová a Moisés en ese mismo tiempo que Dios le había dado las tablas, en esa vez Dios le habló y le dijo a Moisés, diciendo, Dios le habló a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. Escuche bien. Dice, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. O sea que ese día no deberían de hacer nada. Y se estaba basando en la creación de Dios. Sabemos que Dios hizo todas las cosas, la creación del mundo, el universo y todo en 6 días y el séptimo reposó. Eso está en Génesis capítulo 2, verso 2, ¿verdad? Bueno, en eso se estaba basando. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Eso era en el antiguo pacto, ¿verdad? Dios le dio esa ordenanza a Moisés en el monte Sinaí en el antiguo pacto. Ahora bien, ¿qué hizo Jesús en el nuevo pacto? Mire, Jesús sana en el día de reposo. ¿Ok? ¿Por qué Dios sana en el día de reposo? Bueno, en Mateo 12, del 9 al 13, hay una historia, hermanos, que dice, pasando por allí vino a la sinagoga de ellos y he aquí había allí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle. ¿Quién le preguntó eso? Bueno, pues sabemos los fariseos, hermanos, aquellos que eran religiosos simplemente, aquellos que estaban haciendo todos esos ritos solamente por cultura, solamente por cumplir, no lo estaban haciendo de corazón. Le preguntan, miren la pregunta que le hacen, una pregunta capciosa. Le preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito? ¿Está bien? Dice, sanar el día de reposo, porque ellos sabían que Moisés había establecido que no se debería hacer nada el día de reposo, supuestamente, ¿verdad? Y él les dijo, o sea, Jesús, ¿qué hombre, les contesta así, qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo no le echa mano y la levante? O sea, si es día de reposo y usted va arando sus ovejas y una de ellas cae en un hoyo, ¿por qué día de reposo ahí la va a dejar? ¿Que se muera? No, la va a sacar, no importa, ¿verdad? Que sea de día de reposo. Dice, pues ¿cuánto vale más un hombre que una oveja? O sea, ahí está comparando el valor que tiene un animal con una persona, hermanos. Porque nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. Dice, por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Mire, ahí el Señor se dio cuenta que ellos lo querían acusar de acuerdo a la cultura, porque aunque Dios lo estableció así, esa ley que Dios le dio a Moisés en el monte,
había dejado de ser eficiente, hermano. Porque ya lo estaban haciendo por cultura, no lo estaban haciendo por cumplir a Dios, no lo estaban haciendo por amor a Dios, no lo estaban haciendo por ser obedientes a la palabra de Dios, lo están haciendo simplemente por rutina, porque se había convertido en una cultura, hermanos, y Jesucristo vino a romper la cultura, vino a romper todo eso, vino a romper, mire, vino a romper lo que ellos están automáticamente haciendo ya. Él lo cambió todo y de ahí para, para adelante hizo muchos cambios, pero por el tiempo no podemos explicarlos todos, ¿verdad? Pero es un ejemplo clásico de quién hizo cambios. Si nuestro Señor Jesucristo, hermanos, hizo cambios en aquel tiempo, lo cambió todo. ¿Por qué? Porque lo que había establecido en aquel tiempo, hace 1500 años antes de que Él viniese a la tierra, ya no estaba siendo efectivo en 1500 años después. Había necesidad de hacer cambios, había necesidad de cambiar la cultura, había necesidad de cambiarlo todo. Y nuestro Señor y Salvador lo hizo así y lo cambió todo, hermanos. Y por tal razón, si nuestro Señor lo hizo, su iglesia también debe hacer cambios, hermanos. ¿Para qué? Para poder ser eficientes en este mensaje maravilloso que es la palabra de Dios. Ser eficientes en llevar este mensaje a los perdidos, a alcanzar a la mayor gente posible, hermanos, porque el tiempo está cercano, el tiempo se acerca y no nos queda mucho tiempo y tenemos que usarlo de una manera eficiente, hermanos. Muchas gracias, el Señor les bendiga ricamente. Nos vemos.